de saber quién gana las elecciones. Como no hemos podido, ha venido Mariel Fornoni, que es la responsable de Management and Fit. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo les va? Buenas noches. Anotamos, simplemente. Es complicado. La verdad que, a ver, nosotros aclaramos que en esta instancia era muy difícil hacer una medición con carácter predictivo, ¿no? Que es un poco lo que se espera. Nosotros siempre decimos, bueno, este es un instrumento de diagnóstico que puede tener un carácter predictivo un poco antes de la elección, pero esta es una elección bastante atípica, ¿no? Nosotros no sabemos cuánta gente va a ir a votar, si la gente que va a ir a votar va a ir más en los centros urbanos que en el interior o va a ir más en las provincias y menos en los centros urbanos. Esto distorsiona cualquier muestra, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta hace unas 3 semanas donde solo un 55% de la gente decía que iba a ir a votar. Esperemos que después de estas 3 semanas, bueno, haya habido más difusión del tema y la gente se haya animado más y, pero bueno, ahí tenían calificado por cuántos porcentajes iban. Ahí nosotros teníamos una encuesta sistemática mensual que bueno, donde tenemos un poco la intención de voto. Lo que pasa que lo que vemos acá es que no necesariamente, a ver, estas son internas, son primarias, abiertas, obligatorias, pero no necesariamente es una elección anticipada. Entonces, ¿qué pasa? Había mucha gente que nos decía, yo la verdad que esto no sé si es un simulacro cívico o... porque en realidad no tiene un efecto, por lo menos en la categoría presidencial, ¿no? No tiene un efecto de decisión ni siquiera deliberativo. Entonces, en esta instancia iba a votar lo que le parecía que era útil votar. Por ejemplo, votar un candidato de la izquierda para que llegue con el piso de los votos que necesitaba, o pasar una factura a un candidato porque quedaron fuera del cierre de listas. Con la posibilidad del 23 de octubre de cambiar el voto. Con la posibilidad del 23 de octubre de cambiar el voto. Entonces, ¿cuál es el voto utilitario en esta instancia? ¿Votar al que voy a votar en octubre? Y capaz que no, capaz que lo que quiero es apoyar a un candidato para que quede segundo en el ranking, o capaz que quiero pasar una factura, o capaz que quiero ayudar a algún candidato. Claro. Exactamente, yo creo que hay muchos candidatos que van a tener más votos ahora que en octubre. Y en la predictiva mensual, no, la predictiva no, en la sistemática mensual que hacían. Nosotros teníamos, fue una encuesta que se terminó el 26 de julio y teníamos a Cristina Fernández con un 36,8 y después teníamos en segundo lugar a Alfonsín con 17 puntos y a Duhalde con 12, bueno, y el resto un poco por debajo, ¿no? En el medio hubo elecciones. Han ido creciendo, sí, se ha visto algún crecimiento, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por esta cuestión, ¿no? Que decíamos, hay mucho voto, creo que va a haber mucho corte de boleta, no sé, bueno, va a complicar un poco el escrutinio, pero me parece que va a haber corte de boleta porque va a haber mucho cruce, ¿no? De decir, bueno, en esta categoría apoyo a este o en esta, o por ejemplo, a veces hay candidatos que sí van a una interna, ¿no? En una candidatura a intendente, sí, por ejemplo, o a gobernador, y eso tracciona el voto y después no necesariamente van a terminar votando eso en octubre, ¿no? Ahora, me parece ¿puede instalar un clima político finalmente la elección primaria? Sí, a ver, todo esto, bueno, hemos tenido, ¿no?, un cambio de clima político que fue todas estas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, donde me parece que lo que cambió es dejar de lado esta sensación de final anunciado. Ahora, me parece que cada uno tiene su desafío, ¿no?, en esta elección. Me parece que para el oficialismo lo importante va a ser también la cantidad de votos. ¿Por qué? Porque el oficialismo en esta instancia seguramente va a estar en primer lugar, lejos del resto de los candidatos. Ahora, si el oficialismo necesita 9 millones casi de votos para ganar en primera vuelta. Si saca 5 millones, la lectura va a ser, bueno, todavía no, le faltan 4 millones. Ese es el desafío, me parece, para el oficialismo. Para la oposición, el ranking, ¿no? Evidentemente, claro, quien quede segundo, tercero, si la elección se termina jugando, ¿no?, con una polarización, para esto se tiene que dar que la elección termine transformándose en un plebiscito de gestión y que haya un voto o rechazo o a favor. Claro. En ese caso se va a polarizar y el que quede segundo obviamente es el que más rédito va a sacar. Mariel, contanos el tema provincia de Buenos Aires, que es con más categorías, probablemente con mayor desconocimiento. ¿Se puede pensar en Scioli de Narváez con alguna tendencia? Sí, creo que va a haber una polarización. Nosotros tenemos a Scioli por delante de Narváez en la última encuesta, que la verdad que es bastante vieja, ¿no? Pero teníamos unos 17 puntos, más o menos. Ahora vamos a ver qué pasa por todo este tema de cómo juegan los intendentes, ¿no? Que claro, me parece que va a haber mucho corte de boleta, claro, mucho corte de boleta, algo similar a lo que pasó en el 2009, y entonces la verdad que no sabemos, y aparte, como yo siempre digo, ¿no?, en esto
el insumo nuestro es lo que la gente dice que va a hacer y hay cosas que no las dice. Hay voto vergonzante, digo, se dijo en Santa Fe, nadie quería decir que lo votaba del CEL porque le daba una cierta vergüenza y sin embargo puso la boleta. ¿Hay en esta elección voto vergonzante? Hay en parte, y hay en parte, bueno, también hay voto vergonzante, hay voto miedo, ¿no? Hay mucha gente que si uno en la provincia de Buenos Aires tiene que hacer encuestas telefónicas y presenciales, y en las encuestas presenciales hay mucha gente que no quiere decir, ¿no? O que a veces uno le pasa, que se tapa la boca para decir a quién va a votar. Entonces, la verdad que hay muchas cosas. Entonces, en esto el insumo es lo que la gente dice que, como yo siempre digo, no siempre es ni lo que hace ni lo que hizo. Entonces, bueno, los que miran la campaña y los que llevan adelante una campaña tienen que mirar un poco todo esto, ¿no? Claro, porque sobre todo no hubo registro de las encuestas de lo que podía ser el fenómeno del CEL, que no apareció en ninguna encuesta, y también la distancia de la Sota tampoco había sido registrada. Sí, a nosotros nos había dado perfecta. Bueno, bien, perdón. La princesa de la encuesta. Perfecto, me olvidaba, pero bueno, digo, hay fenómenos que no han registrado algunas otras encuestadoras, ¿puede darse en este caso? Sí, puede darse. A ver, me parece que el caso del CEL sí se dio. No se dio en el caso de la ciudad, no se dio en el caso de Córdoba, que me parece que estaba bastante claro, pero sí es cierto que hay gente que no dice lo que va a hacer por miedo, por vergüenza o por distintos motivos, ¿no? Nicolás Dine es uno de los secretarios de la Cámara Nacional Electoral. ¿Están con ribotril en este momento o están llegando con una cierta tranquilidad para el domingo? Gracias por estar con nosotros. Sí, no, algunos otros medicamentos también. Para no hacer publicidad de los medicamentos, pero sí, estamos llegando bien. Seguramente, como siempre, los últimos días se llega con lo justo y llega un punto donde ya decimos, bueno, ya está. Ya está. Ahora podemos hacer un repaso básico. Hagamos un repaso elemental. Todos estamos obligados a votar, salvo los que estemos a más de 500 kilómetros o enfermos, imposibilitados de movernos, ¿no? No tengamos 70 años o más. Más de 70 es una opción. No es nuestro caso, pero bien. No figuro en los padrones, ¿qué hago? Ya no puede hacer nada. Tendría que haber reclamado en marzo y en mayo cuando publicamos los padrones provisorios. Este año lo publicamos por casi un mes más de lo que prevé la ley, a propósito para que la gente tuviese más oportunidad de reclamar, y tuvimos 4,5 millones de consultas. No hago nada. Si no figuro el padrón, me quedo en mi casa hasta la próxima elección. Lamentablemente no podemos agregarlos. Si uno renovó el documento, si está en el documento, en el padrón con ese documento, no tiene problema. Si está con el documento anterior, tampoco. Siempre que el documento sea igual o posterior al que figura en el padrón, no hay problema. El problema es cuando va a votar con el documento anterior. Hoy en día, el Registro Nacional de las Personas no retiene el documento anterior. Entonces, si tienen dos documentos, vayan con el último a votar, porque si van con el anterior y en el padrón figura el último, es probable que la autoridad de mesa los mande a su casa. La gran discusión, los porteños están castigados. Si no votan el 14, no votan el 23 de octubre, porque la jueza Servini Cubría así lo dispuso. Efectivamente, es una decisión de la jueza de Capital Federal para electores de Capital Federal, y en realidad no causa ningún estado respecto del 14 de agosto, ya que los electores están obligados a votar de todas maneras. Todo el país está obligado a votar con las mismas sanciones de siempre y con la obligación de ir a justificar la no emisión del voto dentro de los 60 días, que les aclaro debe ser mucho más engorroso que ir a votar. ¿Y cuáles son las sanciones para quien no vaya a votar el domingo? Bueno, hay una sanción que es una multa económica que no es por ahora aplicable porque está expresada en moneda del año 83-85, nunca fue actualizada, pero sí hay otras sanciones como no poder hacer trámites ante organismos nacionales, municipales y provinciales durante un año vencido los 60 días de justificación, o no poder trabajar para el Estado por 3 años. O sea que la verdad que si uno quiere... Hay que votar. Ahora, Nicolás... Hago esa aclaración, justamente lo peor que uno puede hacer en la democracia y la peor sanción es no votar. El juez Rodríguez de Santa Fe, el juez Blanco de Provincia de Buenos Aires, dicen que no pasa lo mismo que la Capital Federal. ¿Puede ser que la Cámara se pronuncie antes del domingo unificando criterios? No creo que antes del domingo. La verdad es que la Cámara ha estudiado el tema y realmente en este momento salir a seguir con este tema de si está obligado o no, porque la gente está
Está tanteando a ver si es obligación o no sobre la base de no va a poder votar. Y la realidad es que es obligatorio y no queremos seguir confundiendo al electorado. El voto es obligatorio igual que en las generales. Incluso es bastante parecido a las generales, porque la gente está muy nerviosa de qué es lo que va a pasar y qué va a encontrar en el cuarto oscuro. A los efectos del elector es muy parecido, salvo porque las agrupaciones tendrán varias listas internas en la provincia de Buenos Aires, etcétera, pero es muy parecido. El efecto de lo que hace es diferente. El 1,5%, la decisión de la lista interna, es el efecto del voto. Pero lo que va a encontrar adentro del cuarto oscuro es bastante parecido. Y hay que recordar que se pone una sola boleta, o sea, un candidato por categoría, porque si no se va a anular. Muy buena aclaración, porque hay un mail dando vueltas que dice que hay que meter todas las boletas para habilitar a todo el mundo. Más de una boleta por categoría anula la categoría. Nicolás, usted decía, y creo que se ha zanjado, pero es bueno repetirlo, el 1,5% es por categoría, que decir, en la capital federal vamos a tener 2 boletas, a presidente y a diputado. Yo tengo que sacar el 1,5 para presidente y el 1,5 independiente para diputados. Efectivamente, y además la base sobre la que se toma el 1,5 es diferente. En la de presidente son los votos válidos o válidamente emitidos, que son los afirmativos, los de la boleta oficializada, y los votos en blanco de todo el país. Y los de diputado, senador, son solamente del distrito en el que uno está votando. Así que bueno, esa aclaración, digamos, y tener en cuenta que si el 1,5% se saca a nivel de presidente y no a diputado, no participa esa agrupación a nivel de diputado o al revés. ¿Cuánta es la participación que estiman a los dos, le pregunto, de votantes en esta elección? Del padrón, ¿no? A ver, el número de votantes ha venido decreciendo, ¿no? Nosotros, bueno, en el 2007 fue un poquito más de 71%, en el 2003 había sido 78%, en el 83 había sido 84%, o sea, viene decreciendo. La verdad que a efectos de por lo menos continuar con lo que fue la elección pasada, un 70% sería un número razonable. La realidad es que por lo que uno venía viendo parecía que el número iba a ser inferior, ¿no? Nosotros calculábamos un 65% aproximadamente. En esta elección, en esta del 14, las PASO, no se va a votar en el exterior por razones de estructura, ¿no? En realidad salió a informarse que era por una cuestión de organización, etcétera. Nosotros organizamos el voto de los detenidos sin condena con el mismo sistema, la boleta única, que es la única manera de organizar 24 cuartos oscuros adentro de una prisión o en un consulado. Porque los votos de esas personas, tanto de los detenidos como los argentinos residentes en el exterior, se asignan al último lugar en el que estaban domiciliados antes de ir a prisión o antes de salir del país. Entonces la única manera es hacer 24 cuartos oscuros. La boleta única está en todas las prisiones y en lo que hace a la fase organizativa era posible. Lo que pasa es que el legislador no preveyó el voto de los argentinos en el exterior. Las primarias están previstas para el territorio nacional y los votos de los argentinos en el exterior tienen un régimen especial con plazos especiales que